Hola, buenas tardes alumnos de quinto. Hoy les vengo a explicar lo que vamos a trabajar el día de la evaluación. Son los conceptos que vimos anteriormente en tercer año que tienen que ver con movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las páginas del cuadernillo que entran en la evaluación son la página número 13, la página número 14, la página número 15, la 16 y la 17, ¿sí? Serían las páginas que vamos a trabajar y que les voy a explicar hoy brevemente para que tengan una idea, un refresco de memoria de estos contenidos que ya fueron vistos con anterioridad. Bien, empezamos hablando con el tema de movimiento. Cuando yo sé que un objeto está en movimiento, por varias cuestiones. Primero y principal, porque voy a tener un sistema de referencia, ¿sí? Ese sistema de referencia es lo que me va a permitir a mí determinar que con el correr del tiempo, un objeto que estaba ubicado en una cierta posición va a cambiar de posición. Si yo en este momento pongo la lapicera acá y dentro de un rato la cambio de lugar, quiere decir que se cambió. ¿Cuál es mi sistema de referencia en este caso? El cuaderno, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo un sistema de referencia y tengo un tiempo que a mí, de alguna manera, me va a permitir determinar que hubo un cambio de posición. Bien, por otro lado, tengo un cuerpo tomado como referencia que debe de permanecer fijo. Como vimos recién, el cuaderno nunca se movió, entonces permanece fijo. Y por último, lo que tengo que tener en cuenta es que hay un cambio de posición. Esas serían las tres características que me permiten a mí determinar que hubo movimiento. Si hablamos de trayectoria, la trayectoria va a ser el tipo de espacio que va a recorrer un determinado objeto para llevar a cabo un movimiento. En este caso, nosotros como hablamos de movimiento rectilíneo, la recta, ¿sí?, va a ser la que me va a determinar cuál es el movimiento. Movimiento rectilíneo, entonces en este caso tenemos una trayectoria que es recta. Otro tipo de trayectorias que pueden encontrar en el cuadernillo son, por ejemplo, la trayectoria elíptica o una trayectoria curvilínea, ¿sí?, que tiene que ver, por ejemplo, con la rotación de los planetas alrededor del Sol. Pero en este caso nosotros vamos a trabajar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado, por lo cual lo que nos interesa saber es que la trayectoria en este caso es recta. Otro concepto que aparece es el de rapidez. Yo les podría preguntar cómo puedo yo determinar que un cuerpo es más rápido que otro, y ustedes, para poder responder a esa pregunta, me tendrían que decir obviamente que yo sé que un cuerpo es más rápido que otro con respecto a un sistema de referencia que se movió y en un tiempo determinado lo hizo. Para yo conocer la rapidez, lo que tengo que hacer es conocer la distancia y el tiempo en el cual se recorre esa distancia. Recuerden ustedes que las unidades de distancia que ya fueron vistas son kilómetro, metro, centímetro, decímetro, ¿sí? Y las de tiempo son horas, minutos, segundos, ¿sí? En este caso lo que nosotros tenemos son dos ejemplos, fíjense. Tenemos, por un lado, un individuo que recorre una trayectoria de 10 metros en 10 segundos. Y por otro lado tenemos otro individuo que recorre la misma trayectoria pero lo hace en 5 segundos. ¿Cuál de los dos va a ser más rápido? El que recorra el mismo espacio en menor tiempo. Por lo tanto, el más rápido va a ser el individuo que recorra los 10 metros en 5 segundos. Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado son los dos tipos de movimiento que nosotros vamos a trabajar. Vamos a empezar a desarrollar el movimiento uniforme, que se dice que es uniforme porque recorre trayectos iguales en tiempos iguales.
trayectos iguales en tiempos iguales me da un movimiento que siempre va a ser uniforme. Por otro lado, ¿sí?, es recto. ¿Por qué? Porque además su trayectoria es recta. Entonces tengo trayectos iguales, tiempos iguales y trayectoria recta. Cuando hablamos de rapidez, muchas veces solemos confundirlo con velocidad. Velocidad y rapidez no son lo mismo, ¿sí? No son lo mismo. ¿Por qué? Porque yo para saber la rapidez, tengo que conocer la distancia y el tiempo. Pero en el caso de la velocidad, además de conocer cuál es la distancia y el tiempo, tengo que saber cuál es la dirección y el sentido. Por eso, la velocidad es una magnitud vectorial. Bien, ustedes saben que los vectores, ¿sí?, se representan mediante segmentos orientados y que esos segmentos orientados tienen una flecha, una punta de flecha, ¿sí?, que me va a indicar el sentido donde se realiza el movimiento, y la dirección es la recta sobre la cual se va a realizar el movimiento, ¿sí? Puede ser que yo tenga una dirección que sea horizontal, vertical, diagonal, un sentido que puede ser derecho, izquierdo, o puedo tomar como referencia los puntos cardinales y decir norte, sur, este, oeste. Entonces, cuando yo hablo de velocidad, estoy hablando de algo que se mueve, ¿sí?, con una dirección y un sentido. Bueno, vamos a empezar con el desarrollo de los problemas. Yo les había pedido en la actividad anterior que ustedes de alguna manera leyeran los problemas e interpretaran cuáles eran los datos que tenía ese problema y cuál era la forma en que yo podía resolverlo. Bien, algunos lo lograron hacer, otros no, por lo tanto me voy a tomar el trabajo de explicarles el problema, ¿sí?, en todo su aspecto, no solamente para extraer datos, sino también para obtener un resultado. Si leemos el primer problema, dice, el hombre más rápido del mundo, ahí ya me está dando un dato, ¿sí?, recorre 100 metros en 9,7 segundos. Y un maratonista hace 42 kilómetros en 3 horas 42 minutos. Bien, acá lo que yo tengo es los datos marcados en verde que los voy a mover, ¿sí?, para tenerlos mejor graficados. Entonces, el hombre más rápido del mundo recorre una distancia de 100 metros en 9,7 segundos. Esos serían los datos de este individuo. Por otro lado, tengo al maratonista que recorre una distancia de 42 kilómetros en 3 horas 42 minutos. Lo que yo tengo que averiguar es cuál es la velocidad de cada uno en metros por segundo. Para yo poder saber la velocidad tengo una fórmula. Esta fórmula es que la velocidad es igual a la distancia dividido el tiempo. Estos datos yo los tengo. En el primer caso, como me dice que averigüe en metros por segundo, no tengo que hacer nada. Está en metros y está en segundos. Pero en el segundo caso, ¿sí?, en el caso del maratonista, tengo kilómetros y horas con minutos. Eso lo voy a tener que pasar a metros y las horas con los minutos lo voy a tener que pasar a segundos. Entonces, vamos con la resolución del primero. Tengo la velocidad es igual a 100 metros dividido en 9,7 segundos. El valor, ¿sí?, que me va a dar la velocidad es de 10,30 metros por segundo. Muy importante no olvidarse de las unidades, ¿sí? En el segundo caso ya está un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tengo que pasar. Acá me tengo que acordar que existen equivalencias. Equivalencias tanto como en horas, ¿sí?, como en metros. Entonces, yo sé que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y el dato que me está dando acá son 42 kilómetros. Entonces, acá uso la regla de 3 simples, ¿sí? Si 42 kilómetros, si 1 kilómetro equivale a 1000 metros, 42 kilómetros a X. Entonces, multiplico cruzado y divido en el mismo renglón.
Esto me da un valor de 42.000 metros, ¿sí? El ejercicio sigue. Tengo que hacer ahora, ¿qué cosa? Pasar el tiempo a segundos. Yo sé que tiene 3 horas 42 minutos. Voy a tener que pasar 3 horas y voy a tener que pasar 42 minutos. Todo a segundos. Fíjense, 3 horas por 3.600. ¿Por qué? Porque yo sé que una hora equivale a 3.600 segundos, entonces 3 horas por 3.600, eso me da el valor en segundos. Después tengo 42 minutos por 60, ¿sí? Entonces, yo sé que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, 42 minutos por 60 segundos me va a dar 2.520 segundos. Tengo que sumar eso, ¿sí? Y ahí voy a obtener el valor del tiempo en segundos. Ya tengo el tiempo y la distancia en las unidades que corresponden. Ya puedo hacer la división. 42.000 metros dividido 13.320 segundos me da igual a 3,15 metros por segundo. Recuerden, por favor, que siempre hay que poner las unidades y que el orden no puede alterarse en la fórmula. No puedo poner los números en cualquier lugar, no puedo poner las unidades diferentes, no puedo poner unidades distintas, ¿sí? Vamos con el siguiente problema. Dice, 2 mojones indicadores de una ruta están separados por 1 kilómetro. Si un auto recorre esa distancia en 26 segundos, acá me está dando otro dato, ¿con qué velocidad se movió en metros por segundo y en kilómetros por hora? Bien, acá voy a tener que hacer 2 veces, digamos, el ejercicio para saber cuáles son la velocidad en metros por segundo y en kilómetros por hora. Tengo la distancia en kilómetros y en segundos. Esos son los datos que me dio el ejercicio, ¿sí? Distancia en kilómetros, tiempo en segundos. Lo que tengo que hacer es pasar kilómetros a metros y segundos a horas, ¿sí? ¿Qué me pide a mí? Metros por segundo y kilómetro por hora, ¿sí? Lo tengo cruzado, ¿se dan cuenta? Primero tengo que calcular y después lo voy a dividir. 1 kilómetro, ¿a cuántos metros equivalen? 1 kilómetro equivale a 1.000 metros. No hay mucha cuenta que hacer, ¿sí? Después tengo 26 segundos, los tengo que pasar a horas. Entonces acá sí puedo hacer una cuenta. ¿Y cuál es? La cuenta de equivalencia. Yo sé que 3.600 segundos equivalen a una hora. 26 segundos van a equivaler a X. Este es el resultado. Multiplico cruzado y divido. Recuerden que siempre tengo que tener las mismas unidades, una arriba de la otra, ¿sí? No puedo tener segundos debajo de horas o horas debajo de segundos. Segundos con segundo, hora con hora, ¿sí? Una vez que ya tengo pasados los kilómetros, los segundos, las horas, ¿sí? Que ya tengo todos los datos en las 2 unidades, ya puedo empezar a dividir. 1 kilómetro dividido 0,0072 horas me da el valor de la velocidad en kilómetros por hora. 1.000 metros dividido 26 segundos me va a dar el valor de la velocidad en metros por segundo. Y ahí concluye este problema. El siguiente problema me dice, en una noche de tormenta cae un rayo considerable distancia desde donde estamos ubicados. Si la luz se mueve casi instantáneamente y el sonido se mueve con una velocidad de 340 metros por segundo y tarda 8 segundos en llegar, ¿a qué distancia cayó el rayo? La incógnita es la distancia. Los datos que me da el ejercicio son, por un lado, que la velocidad del sonido son 340 metros por segundo y por otro lado me dice que tarda 8 segundos en llegar. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que averiguar? En este caso tengo que averiguar la distancia.
tengo el tiempo, que son 8 segundos, y tengo la velocidad, que son 340 metros por segundo. ¿Puedo yo averiguar esta incógnita teniendo las otras dos? Sí puedo. ¿Cómo lo hago? Tengo que despejar de la fórmula original el tiempo que está dividiendo a la distancia para dejar la incógnita sola, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo me va a quedar la fórmula? La fórmula de distancia es siempre la misma en el caso de movimiento uniforme, y es que ¿en qué unidades me va a dar la distancia? La distancia me va a dar o en metros, o en kilómetros, o en centímetros, ¿sí? Nunca me puede dar en segundos. Entonces, en este caso, se simplifican los segundos y la distancia me da en metros. El último ejercicio de esta primera parte es un problema para pensar. Y acá vamos a tener que hacer una especie de, referencia como para poder entender el problema. Así que lo vamos a ir leyendo de a poco y vamos a ir marcando cuáles son las referencias que tenemos. El problema dice, Ariel y Martina disputan una carrera de 100 metros. En trayectoria recta, a los 14 segundos, cuando Martina cruzaba la meta, Ariel había recorrido 95 metros, o sea que sacó 5 metros de ventaja. Vamos a ir hasta acá y vamos a retroceder en el enunciado para entender qué es lo que me está informando. Primero, tengo que la carrera es de 100 metros, ¿sí? Por otro lado, tengo el dato de que a los 14 segundos Martina cruzó la meta, o sea que Martina hizo 100 metros en 14 segundos. Y cuando ella había hecho los 100 metros, Ariel había recorrido 95 metros. O sea que Martina sacó 5 metros de ventaja, ¿sí? Yo acá esto lo hice en este gráfico, en donde pongo que Martina recorre 100 metros en 14 segundos, ¿sí? Y por el otro lado, Ariel recorre 95 metros en 14 segundos. Una hora después, vamos a ir a la hora después, deciden correr la revancha. Y para darle interés, Martina propone salir 5 metros detrás de la línea de partida, suponiendo, dice, que ambos se mueven con la misma rapidez que antes. ¿Cuál ganó la segunda carrera y por qué? Vamos a ver. Martina sale 5 metros antes, o sea que en total va a recorrer 105 metros. Y Ariel sale desde el punto inicial y recorre 100 metros. Si antes la diferencia por la que perdió Ariel fueron 5 metros, cuando los dos corrieron a la misma velocidad o rapidez, en este caso, ¿sí?, la diferencia de 5 metros que, propuso Martina, va a hacer que los dos lleguen a la meta al mismo tiempo. Por lo tanto, no hay ningún ganador. Llegaron los dos a la vez a la meta. Después la pregunta dice, Ariel propone salir 5 metros adelantado, ¿sí? Y si los dos corren con la misma rapidez, ¿quién ganará la carrera? En este caso, si Ariel sale 5 metros adelantado, el que va a ganar la carrera, ¿quién va a ser? Va a ser Ariel, ¿sí? Si salen los dos con la misma rapidez, Ariel va a llegar primero a la meta. Bueno, hasta acá llegamos al movimiento rectilíneo uniforme. Dos cosas que tienen que tener en cuenta. Tienen que tener en cuenta las unidades de distancia, de tiempo, las unidades de velocidad, y tienen que tener en cuenta la fórmula utilizada para calcular la velocidad. Esa fórmula les va a permitir calcular velocidad, distancia y tiempo. Las tres cosas, ¿sí? Depende de cuál sea la incógnita, ustedes con esa misma fórmula van a poder responder a la consigna. Seguimos con movimiento variado, ¿sí? Esto es página 16 y página 17 del cuadernillo. Bien, ¿cuándo un movimiento es variado? Cuando la velocidad
difiere a lo largo del tiempo, ¿sí? Yo les hice el esquema que está en el cuadernillo para tratar de que ustedes interpreten este gráfico. Miren, esta línea que está acá, que se llama eje X, me va a indicar a mí la velocidad. Y este que está acá, que es el eje Y, a mí me va a indicar el tiempo. La velocidad está en kilómetros por hora y el tiempo está en segundos. Si yo tengo que leer este gráfico, ¿qué me está diciendo? Que va a partir, ¿sí?, en un tiempo cero, de una velocidad de 30 kilómetros por hora y que a los 20 segundos va a llegar a una velocidad de 40 kilómetros por hora, ¿sí? Si yo sigo analizando el gráfico, me dice que esto empieza a bajar. ¿Qué quiere decir que esto empieza a bajar? ¿Sí? Que se produce un descenso en la velocidad. Entonces, a los 70 segundos, ¿sí?, fíjense que la velocidad va a ser menor que a los 20 segundos. Y por último, ¿sí?, a los 120 segundos llega a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá es 0 en todo el recorrido y acá es 120. Entonces, a los 120 segundos la velocidad va a ser 0. Quiere decir que este automóvil se detuvo a los 120 segundos. ¿De qué trata el movimiento rectilíneo uniformemente variado? De un aumento y un descenso de la velocidad, ¿sí? Quiere decir que en este movimiento va a aparecer un nuevo concepto que es la aceleración, ¿sí? La variación de la velocidad se denomina aceleración. La aceleración tiene una fórmula, ¿sí?, que no es el momento ahora de explicarles toda la derivación de la fórmula, pero sí la tienen que saber para poder resolver los ejercicios, que sería que la variación de la velocidad dividido la variación de tiempo es igual a la aceleración, y la aceleración es en metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir ese metro por segundo al cuadrado? Que la velocidad aumenta, ¿sí?, determinada cantidad de metros por segundo por cada segundo que pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener yo en cuenta para poder resolver un ejercicio con aceleración? Voy a tener en cuenta estas variables, que son la velocidad final, la velocidad inicial, que ahora ya no son la misma, el tiempo final y el tiempo inicial. Esas son las variables que van a intervenir en el cálculo de la aceleración. Cuando en un ejercicio les dice que parte del reposo, ¿el reposo qué quiere decir? Algo que está totalmente quieto, que no tiene ningún tipo de movimiento. Entonces, cuando hablamos de partir del reposo o llegar al reposo, estamos hablando de una velocidad que es igual a 0. Partir del reposo es que el movimiento se inicia con una velocidad igual a 0. Cuando tenemos un movimiento variado, tenemos variaciones en la velocidad. Por lo tanto, puede pasar que la velocidad final sea menor a la velocidad inicial. Eso ocurre cuando nosotros estamos circulando con una velocidad y esa velocidad tiene que disminuir, ¿sí? En el caso de acercarnos a un semáforo, por ejemplo, si vamos en un vehículo, la velocidad tiene que ir disminuyendo hasta detenerse. Eso se denomina desaceleración. ¿Qué pasa al revés? Si estamos detenidos en el semáforo y tenemos que avanzar. Esto sería, velocidad inicial es menor que la velocidad final. Empiezo con una velocidad, por ejemplo, de 10 km por hora y la velocidad final es de 30 km por hora. En este caso hay un aumento de la velocidad y este fenómeno se denomina aceleración. Vamos a ver el ejercicio 206 del cuadernillo. Ahí dice, un camión parte del reposo, o sea que, fíjense lo que les dije antes, parte del reposo y acelera hasta alcanzar una velocidad de 30 metros por segundo.
en un tiempo de 10 segundos. Si la trayectoria es recta y el movimiento es variado, calcular la aceleración. ¿Cuáles son los datos que me da este ejercicio? Me da la velocidad inicial, en donde me dice que el automóvil parte del reposo. Después me da la velocidad final, que es la velocidad que logra alcanzar, y me dice que lo hace en un tiempo de 10 segundos, ¿sí? ¿Yo puedo calcular la aceleración con todos esos datos? Sí, lo puedo hacer. Aceleración, velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Esta es la fórmula de la aceleración. Entonces, reemplazo los datos, 30 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que si partía del reposo era igual a 0, dividido el tiempo que tarda en realizar ese movimiento, que son 10 segundos. 30 metros por segundo menos 0 es 30 metros por segundo. Dividido 10, eso me va a dar una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Y por qué al cuadrado? Por lo que les dije antes. Esto y esto, ¿sí?, hacen que el segundo sea al cuadrado. No lo puedo simplificar en este caso. ¿Por qué? Porque si esto está debajo, me queda segundo por segundo. ¿Qué quiere decir estos 3 metros por segundo al cuadrado? Que aumenta su velocidad en 3 metros por segundo por cada segundo que pasa. Vamos con el último ejercicio. Son los tipos de ejercicios que van a tener el día de la evaluación. Así que bueno, presten atención. Los enunciados, por favor, lean bien, saquen los datos que correspondan y por favor recuerden las fórmulas para hacer los reemplazos correspondientes. Un colectivo se desplaza por una carretera recta a 25 metros por segundo. Cuando frena hasta detenerse en 5 segundos. ¿Cuál es la aceleración? ¿Cuáles son los datos que me da este ejercicio? Primero me dice que va, ¿sí?, que está yendo, ¿sí?, con 25 metros por segundo. O sea que si yo tomo, digamos, el trayecto que está recorriendo el colectivo, la velocidad inicial en ese caso va a ser 25 metros por segundo, ¿sí?, porque es la velocidad con la cual yo empiezo a observar el movimiento. Cuando frena hasta detenerse. Si frena hasta detenerse, ¿cuál va a ser la velocidad final? Va a ser igual a 0. Y por último me dice que tarda en detenerse 5 segundos. Entonces tengo la velocidad inicial, 25 metros por segundo, la velocidad final, 0, y el tiempo, que son 5 segundos. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? La velocidad final es 0 y la velocidad inicial es 25. Si yo hago 0 menos 25, me va a dar un número negativo. Está bien que la aceleración en este caso me dé negativa. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, menos 25 dividido 5 me va a dar 5 metros por segundo al cuadrado, pero negativo. ¿Qué quiere decir ese negativo? Que desaceleró, ¿sí? En este caso fue disminuyendo la velocidad 5 metros por segundo por cada segundo que pasaba del movimiento. Así que bueno, esto es todo. Espero haberlos ayudado y bueno, cualquier consulta que ustedes tengan, ya saben, la pueden resolver mediante el grupo de WhatsApp. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto.